Mis hermanos, qué gusto de saludarlos. Es un placer podernos reunir por este medio. Yo sé que no es el más adecuado ni el mejor, pero es lo que tenemos nosotros a mano y es lo que tenemos que utilizar. Gracias a Dios por la tecnología. No sé cómo estuviéramos la iglesia el día de hoy sin la tecnología, ya que el no reunirse y no poder compartir y no poder estar eh, como somos los guatemaltecos, ¿verdad? De saludo, de abrazo y de cómo estás, qué gusto verte, gusto saludarte. Eso es algo que ya lo traemos nosotros dentro de nuestra forma de ser. O sea, así somos los guatemaltecos, somos unas personas dadas a saludar, dadas a ver cómo estamos, y es una bendición para cada uno. Hoy quiero compartir con ustedes, mis hermanos, un tema que me agrada. Estuve orando esta semana para cada semana, pues así es, ¿verdad? Trato de rever qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y Él me ponía un tema que espero que les, que les guste. Y está en 1 Samuel 16:7. 1 Samuel 16:7 dice, porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Fíjense, mis hermanos, que cuando nosotros eh, empezamos a conocer a Dios realmente y empezamos a ver y a entender eh, cómo es Él, nos empieza a actuar, nos empieza a pasar algo, perdón, dentro de nosotros que inmediatamente con cualquier situación que sea relacionada con un hermano, con una hermana, uno dice, no, eso no es posible porque mi Dios no es así. El Dios que yo conozco no es así. Y eso es una de las cosas más importantes. Alguien dirá, ¿usted cree en Dios? Pues tal vez diga sí. Tal vez diga sí por compromiso, tal vez diga sí porque le conviene más decir sí que decir no, porque algunos dirán, bueno, ¿y si Dios existe? ¿Y si Dios realmente está ahí? Entonces, mejor digo que sí, ¿verdad? No sea que sí exista y después. Pero cuando nosotros conocemos a Dios, estamos con Él, sentimos con Él, sabemos cómo Él piensa, cómo actúa, sabemos que tenemos un Dios que, como si fuera nuestro papá terrenal, podemos decir, no, mi papá, pues Él cuando en una situación así, Él hace esto, uno es predecible. Y cuando nosotros empezamos a conocer a Dios, realmente nos damos cuenta que Él es predecible en muchas cosas. Así como nuestro Padre terrenal, Él también es predecible. Y precisamente de eso quiero eh, hablarles hoy. Fíjense que quiero que veamos la historia del rey David. El rey David, pues todos conocemos que el rey David, pues me llama mucho la atención cuando la Biblia dice que es el hombre conforme el corazón de Dios. ¿Qué quiere decir que es conforme el corazón de Dios? Que se parece en algo al corazón de Dios, en algo tendrá que parecerse, por supuesto en una mínima parte, pero algo tendrá que tener o tuvo que haber tenido el rey David. Entonces el rey David estuvo más o menos en los años 1040 a 966 antes de nuestro Señor Jesucristo. Fue un rey israelita, sucesor de Saúl. Saúl pues fue el primer rey de Israel y el segundo pues fue David. David tuvo algunas cosas extraordinarias, aunque hubo 2 años en que Isboset, que era hijo de Saúl, también fue nombrado por el ejército como rey de Israel, ¿verdad? Estuvo ese lapso de tiempo ahí. Y David tuvo algunas cosas extraordinarias que fue, por ejemplo, unificó, ¿verdad? Y expandió el reino de Israel. Llegó a controlar las ciudades de Jerusalén, Samaria, Petra, Saba y Damasco. La historia de David se nos presenta en la Biblia
en 2 libros, que es Primera y Segunda de Samuel, y también en Primera de Reyes. Cuando hablamos de David, tenemos que iniciar cómo Dios eligió a David y por qué pudo haber elegido a David dentro de muchos. El rey Saúl había sido nombrado como rey, había sido puesto por Dios como rey y ungido por Dios como rey, no necesariamente porque a Dios le placía. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que como los israelitas de la época veían que todos los reinos tenían un rey que los representaba, un rey sobre la tierra, ellos decidieron que también querían un rey y empezaron a pedirle a Dios tener un rey. Y por eso fue puesto el rey Saúl. Anteriormente a eso, ellos se regían exactamente por Dios, o sea, su máxima cabeza como nación era Dios, y de repente ellos deciden de una forma errónea, pensaría yo, que quieren ser igual que los demás y tener un rey. Entonces, este rey Saúl pecó, ¿verdad? En una batalla que se llama Mishmash, ¿verdad? Donde debía extraer a los amalecitas y no lo hizo. Entonces, cuando eso pasa, Dios decide mandar al profeta Samuel a buscar un nuevo ungido, y cuando se habla de un profeta, inmediatamente nosotros sabemos que el profeta tiene comunicación directa con Dios. Esa es su principal característica, es la voz de Dios, el que recibe el mensaje de Dios, no para él. El profeta no tiene un mensaje de Dios para él necesariamente, sino un mensaje de Dios para el pueblo. Y eso es lo que pasó en esa época. Así como el rey Saúl prácticamente o fue desechado por Dios por esa circunstancia de la batalla, a Dios dice que piensa y decide poner un nuevo rey. Cuando él manda al profeta Samuel, ¿verdad? Y le dice que vaya a buscar un rey, no lo manda a buscar un rey en toda la nación y a ver a quién encuentro y a ver, no, le da un mensaje preciso. Y ese mensaje preciso es que vaya, como dice la palabra, ¿verdad? Que vaya a donde vivía Jesé. ¿Quién era Jesé? Pues un pastor con sus hijos. Uno de ellos era el elegido, ya que eso se lo dijo Dios al profeta, ¿verdad? Le dijo, escoge en la casa de Jesé, ¿verdad? Dice que para evitar el castigo del rey Saúl, el profeta se excusó alegando que viajaba para realizar un sacrificio. O sea, el profeta no podía decir abiertamente, voy a buscar quien te sustituya, ¿verdad? Él tenía que buscar una forma política de hacer algunas cosas como ir a la casa de Jesé para ver a sus 7 hijos, ¿verdad? Que conoció inicialmente. Según él eran 7, sin embargo, había otro hijo que para ser una totalidad de 8. Al ver estos primeros 7 hijos que estaban ahí, con los cuales nosotros en el momento diríamos, bueno, este es el hijo que Dios escogió. ¿Por qué? Porque dentro de ellos, pues habían hombres fuertes, ¿verdad? Hombres fuertes, hombres bien vistos a nuestro parecer, guerreros de apariencia. Y cuando esto pasa, el profeta como humano, como cualquiera de nosotros, dice, uno de estos varones, especialmente el mayor, es el rey de Israel por su apariencia, por su parecer, por cómo lo veía. Sin embargo, aquí es donde yo quiero que nosotros empecemos a ver y a conocer cómo actúa Dios. Muchas veces nos pasa eso, ¿verdad? Nosotros pensamos, actuamos en base a lo que vemos y no en base a cómo Dios puede actuar. Cuando nosotros empezamos a conocer a Dios, nos empezamos a dar cuenta que a Él no necesariamente le interesan las cosas que a nosotros nos interesan, que sea de gran apariencia, ¿verdad? Que sea
una persona fuerte, una persona con una habilidad para hablar extraordinaria. Y nos damos cuenta que no es así. Resulta que escoge a Moisés, que no era muy hábil para hablar. Incluso se habla de que, dice la palabra, que le costaba hablar y tuvo que usar un intérprete, ¿verdad? Porque él no era, pues, muy apto para ese tipo de situaciones. ¿Y cómo no iba a ser apto si para eso había sido escogido? Para hablar con el pueblo, para hablar con el faraón. Y resulta que no. Dios lo escoge a él, no por su forma de hablar, sino por la esencia de lo que es. Entonces, mis hermanos, nosotros somos escogidos de esa forma. Nosotros somos escogidos no por nuestro tamaño, no por nuestro color de piel, de nuestro cabello, nuestra forma de hablar y de actuar, sino que Dios nos escoge por cosas que no se ven. Dios nos escoge por cosas que no se observan, cosas diferentes de las que cualquier persona podría ver. Y eso es lo que nosotros debemos de ver, entender de nosotros mismos para iniciar y entender de las demás personas que nos rodean. Para empezar, Dios te ve de una forma en la que tú no te ves. Dios te ve de una forma en la que yo siempre he pensado y digo, bueno, ¿qué pudo haber Dios en, 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 en mi persona? ¿Qué pudo haber visto Dios en mi persona, verdad? Y posiblemente fue como el rey David o con tu persona. ¿Qué pudo haber visto Dios en tu persona? Porque te ha guardado, cuidado y protegido, ¿verdad? Y ahí es delante eh, el profeta entonces dice, le ungió al rey David, ¿verdad? Como futuro rey de Israel. Era además David un varón prudente y de buen parecer, rubio y de buen semblante, ¿verdad? O sea, se veía bien, pero David era pequeño de estatura, no era tan grande ni de apariencia tan fuerte como sus hermanos, ¿verdad? Y se cree que David tenía entre 12 y 16 años de edad cuando fue ungido como rey. Y miren qué cosa más extraordinaria, ¿verdad? Porque él era joven, no era una persona que, que nosotros podríamos decir que es una persona como muy, ¿cómo les dijera yo? Muy fuerte, una persona así como cualquiera podría escoger como rey, sino que simplemente eh, lo que Saúl tenía no era lo agradable a Dios y lo que David tenía era agradable a Dios, pero no por lo que se veía, sino por lo que tenían dentro, ¿va? Y aquí es donde dice 1 Samuel 16:7, dice, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo he deshecho, porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Se refería a que estaba viendo el profeta a Eliab, que era el hijo mayor, el más fuerte, el que pensaríamos que debía de ser el rey, el ungido, ¿verdad? Sin embargo, no necesariamente, ¿verdad? Y nos damos cuenta de que, y podemos empezar a entender cómo actúa Dios en base a esto, ¿verdad? De los 7 hijos de Isaí, ¿va? Que pasaron delante de Samuel, no había escogido a ninguno de ellos. Y entonces Samuel le pregunta a Isaí que dónde está, que si esos son todos sus hijos y que si le falta alguno, y precisamente le dice que falta uno, lo mandan a llamar. En ese momento, pues David se encontraba como pastor, pues con sus ovejas, y en aquel día él es ungido, el profeta lo unge le, delante de todos en el Espíritu del Señor, y es ungido como rey. Y nos llama la atención luego que nos sigue narrando la Biblia, la historia de los filisteos, cuando la famosa historia como David se enfrenta con Goliat, ¿verdad? Y cuando nosotros vamos a ver, y nosotros podemos verla pasándonos del joven, que siga siendo joven cuando se enfrentó a Goliat, estaban aquellos 2 ejércitos en el campo de batalla, sin estar en la lucha directa, ¿verdad?
Y luego, Goliat le dice a todo el ejército, desafía al ejército, ¿verdad? Y era un hombre de gran estatura, era muy fuerte, como lo vamos a ver en, en un momento. Fuerte y era tan fuerte y intimidaba y intimidó a todos los que se encontraban en el campo de batalla. Pero vamos a ver que también David no veía las cosas como los demás la veían. Entonces los filisteos se juntaron con los ejércitos, ¿verdad? Con los judíos, ¿verdad? Con el pueblo de Israel. Y luego ahí estaba el rey Saúl. Recordemos que en esa época, pues los reyes iban a la guerra, ¿verdad? En el valle de Elá, dice, ¿verdad? Y ahí estaban frente a frente los dos ejércitos en un monte muy alto, ¿verdad? Dice en el versículo 4 que estoy leyendo, dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Este hombre era enorme de estatura. Y sigue mencionando la palabra que tenía su casco de bronce, ¿verdad? Llevaba una cota con 5 ciclos de bronce, ¿verdad? Sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Era el paladín del ejército. Era el hombre que el ejército contrario a Israel, de los filisteos, estaba poniendo como el hombre que los representaba. Ante eso estaban los israelitas, ¿verdad? Y esos israelitas veían de una forma, mientras que el rey David miraba diferente. Entonces, cuando los israelitas lo ven y no entablan pelea con él, resulta ese jovencito que había ido a ver a sus hermanos a dejarles alimentos según las instrucciones de su papá, ¿verdad? Y dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de tu padre, y cuando venía el león y el oso, lo tomaba y, él peleaba con los leones, con los osos, ¿verdad? Y salía yo tras él, dice, y lo hería y lo libraba de su boca y se llevaba, y si levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Estamos hablando de un joven de 12 a 16 años, como lo vimos anteriormente, ¿va? Y dice el 37, añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y él también me librará de la mano del filisteo. Y dijo Saúl, ve, Jehová esté contigo. A mí me llama mucho la atención esto, porque cuando Goliat desafía al pueblo de Israel, no era solo de desafiarlo, sino que el que venciera, inmediatamente era como que el ejército había vencido al otro ejército, ese paladín que luchara uno contra otro. Si vencía a David, ganaba el pueblo de Israel, pero si vencía a Goliat, ganaba los filisteos. Y cuando llega un joven, yo me imagino el rey Saúl, ¿cómo le puede pasar por la mente poner a luchar a un joven de 12, 16 años, ¿verdad? Entre esa edad, a luchar contra Goliat, si era prácticamente un gran porcentaje el que tenía Goliat de vencer? Y si yo como rey prácticamente estoy entregando a mi ejército cuando mando a pelear con un niño, un joven, ¿verdad? ¿Qué pudo haber pensado el rey Saúl? Sin embargo, lo que pasa es que en ese momento nadie se atrevía a pelear con Goliat y aceptaron pues que este jovencito pues peleara, ¿verdad? Pero es algo extraordinario. Seguimos, ¿verdad? Y dice que seguimos con el rey David, y aquí es lo extraordinario. Esa es la diferencia. Este es lo que hace que nosotros como cristianos veamos las cosas diferentes. Dice entonces, dijo David al filisteo,
Tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Mis hermanos, cuando él habla, no habla, él habla de un Dios que conoce, ¿verdad? Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, dice. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni lanza, porque Jehová es la batalla, de él es la batalla y los entregará en nuestras manos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros como cristianos estamos en determinado momento en una batalla espiritual, nosotros como cristianos tenemos un problema en nuestra casa. Nosotros como cristianos vemos el gigante delante de nosotros. Nosotros como cristianos vemos que la situación realmente está muy complicada. Tenemos dos opciones. Como la vio el ejército de Israel en su totalidad, o como la vio este joven. El ejército ve al paladín, al gigante, con lanza, con jabalina, de bronce, con su escudo, enorme, con su escudero, y se intimida, ellos se paralizan. Nosotros podemos paralizarnos y podemos pensar que nada nos va a salvar y que estamos vencidos. Y en ese momento aparece la otra forma de ver las cosas. Podemos verlas como la vio el rey David. Dice, tú no me has insultado a mí, sino al rey de Israel. Mis hermanos, no estamos solos. La batalla no es solo nuestra. Si fuera solo nuestra, pues ya estuviéramos vencidos. No podríamos luchar nosotros contra esos gigantes diarios. No somos las personas indicadas ni adecuadas ni que debían de luchar esa batalla. Pues no importa. No importa porque lo importante es que nosotros estemos conscientes, certeros de que Dios está con nosotros y que cuando nosotros entramos a la batalla no entramos solos. Entramos en el nombre de Jehová de los ejércitos, con Cristo Jesús. Rey David no pudo mencionar a Cristo porque en esa época pues no está. Nosotros ahora tenemos a Cristo. Nosotros ahora tenemos algo más todavía, un intercesor, el que está sentado a la derecha del Padre, nuestro Señor Jesucristo que nos oye, nos escucha. Tenemos al Espíritu Santo. Rey David no tuvo el Espíritu Santo a la par de él como consolador, como nos fue dado a nosotros. No tuvo la potestad de ser llamado hijo de Dios, como tenemos la potestad nosotros. No tuvo el ser llamado coheredero con Cristo Jesús, como nosotros. Sin embargo, él se enfrentó a un hombre con una onda, ¿verdad? Con una piedra. No dudando del resultado de la batalla. Él sabía y dice, Dios te ha entregado con todos los filisteos. Y menciona la palabra que le corta la cabeza y que su carne pues es dada a las aves, así como había amenazado Goliat a David y al resto de los israelitas. Entonces, mis hermanos, yo quiero hoy invitarte a que siempre que nosotros estemos en una batalla, hay batallas económicas, hay batallas familiares, ¿verdad? La familia es la más atacada. En todo va a ser la familia la más atacada. Si se destruye el hogar, se destruye los hijos, se destruye todo lo demás. La economía es algo extraordinario también que destruye los hogares. La enfermedad llega como ese gigante a atacarnos, a decirnos que nos va a vencer. Y nosotros vemos el tamaño del gigante, pero en Cristo Jesús, con Dios, nosotros tenemos la batalla segura. De hecho, una de las cosas que nosotros nunca debemos de perder de vista es que nosotros ya ganamos la batalla. Somos cristianos, ya tenemos morada porque nuestro Señor Jesucristo fue a preparar morada para cada uno de nosotros. Y todo lo demás es algo
que realmente, pues, como humanos, pues decimos, tiene mucha importancia. Sin embargo, al final de los tiempos vamos a ver que no tenía mayor importancia. Entonces, mis hermanos, yo espero que estén bien en su casa. Quiero orar por cada uno, por su familia, para que todo y que Dios sea el que esté con ustedes en esa batalla. Así que para aquellos que están en un problema familiar, económico, un problema de salud, yo quiero pedirle que en el nombre de Cristo Jesús hoy cierren sus ojos y entiendan que ustedes no están solos, que Dios está con ustedes, que el paladín que está luchando la batalla con ustedes es nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, que está con ustedes, el Consolador, aquel que los guía, aquel que les ayuda. Que entiendan que no hay que ver las cosas tan grandes, sino lo grande que es Dios para cada uno. Y así vamos a vencer, mis hermanos. Yo estoy seguro que en el nombre de Cristo Jesús, de hecho ya vencimos, ¿verdad? Si se vence a la muerte, pues no hay otro enemigo más grande a quien vencer. Ese es el enemigo más grande, ¿verdad? Pero en tus batallas pequeñas, porque son tus batallas insignificantes y pequeñas, aunque las veamos grandes ahora, son pequeñas, ¿verdad? Porque la batalla más grande ya la ganamos al recibir a Cristo en nuestro corazón. Y si tú no lo has recibido, yo te invito a que tú lo recibas para ganar la batalla más importante de toda tu vida. Que le digas y le entregues todo lo que tenés, la persona que somos cada uno, y decirle, yo quiero ser cristiano, yo me arrepiento de todo lo malo que he hecho y quiero que tú gobiernes mi vida. Sencillo, con tus propias palabras, habla tú con Él. Eso se llama orar. No existe una oración que nos lleve a los pies de Cristo y que deba seguirse. Así no, es tú y Él. Así que mis hermanos, que Dios los bendiga, los guarde, que haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y les dé paz y que podamos ver que Dios es bueno y que siempre está con nosotros y que en esa batalla vamos a salir avantes en el nombre de Cristo Jesús.